Aquí, hermanos, vamos a tratar lo siguiente. Voy a ser breve, ya estamos acostumbrándonos a eso, a hacer las enseñanzas un poco más delimitadas con el fin de aprender y retener más, amén, porque cuando uno se extiende muchas veces quizá es difícil retener el conocimiento. Vamos a tratar sobre, sí, los 144,000, pero acerca de las 10 tribus perdidas de Israel, que van a aparecer antes de la gran tribulación. Bendita la gloria de Dios. Y aquí tengo no se alcanzan a ver, pero aquí está la nación israelita desde aquí. Y es importante que hable sobre esto, porque si ustedes notaron, los 144,000 surgen de entre las 12 tribus de Israel. Ahora, pero hay una pregunta que hay que responder. Muchos se cuestionan y dicen, bueno, si los 144,000 salen de entre las 12 tribus de Israel, todos sabemos que hay 10 tribus, entre comillas, 10 tribus perdidas. Escuchen esto, no me gusta usar el término perdido porque delante de los ojos de Dios, Israel no está perdido, bendita la gloria de Dios, pero vamos a utilizar esta clase de terminología para poder dar la idea a lo que nos referimos. Hay desde el siglo 7 antes de Cristo, desde que Asiria invadió Tierra Santa, 10 de las 12 tribus se extraviaron. O sea, tenemos 2700 años sin saber de 10 de las 12 tribus, porque fueron llevados cautivos hace 2700 años, y estas tribus se esparcieron en todas las naciones del mundo. Ahora, Apocalipsis nos está diciendo que al final de los tiempos se van a sellar 12,000 de cada tribu. Y por eso dice, de los hijos de Israel fueron sellados 144,000, 12,000 de cada tribu. Ya Apocalipsis, en estos versos que leímos, nos está garantizando que las 10 tribus perdidas van a resurgir en el tiempo del futuro, para que la palabra de Dios se cumpla. Porque ahorita tú vas a Israel y ahí nada más está Judá. Esa es la casa de Judá. No nos confundamos, esa es la casa de Judá. Son judíos y son miembros de la tribu de Benjamín. Es lo que compone hoy en día Israel, la nación de Israel. Más sin embargo, ¿dónde están las tribus extraviadas, perdidas, esparcidas alrededor del mundo? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es el rastro que se les ha seguido por los historiadores? ¿Dónde podríamos ubicar a esas 10 tribus perdidas? Bueno, la Biblia dice que, nuevamente repito, se mezclaron entre las naciones. Entonces, hay israelitas perdidos en Rusia, en toda Europa, en Estados Unidos. Hay israelitas perdidos y muchos de ellos están mezclados. Y la poca información, porque es un tema muy amplio que no puedo abarcar en tan poquito tiempo. Este es un estudio para llevarlo, mire, hora por hora, ir investigando cada punto, cada siglo en la historia, para poder entender hacia dónde se fueron esas 10 tribus y cómo fue que se perdieron, ¿ok? Pero como no tenemos ese tiempo, vamos a resumir sobre dónde se encuentran esas tribus que en el futuro se van a unir con la tribu de Judá y de Benjamín y van a conformar nuevamente el Israel restaurado para poder ser los 144,000 sellados que van a salir de entre todas esas tribus. ¿Qué les parece si aprendemos sobre eso un poquito, hermanos? Amén. Bueno, entonces traemos un poco de información al respecto. Aquí está el recorrido, básicamente, de hacia dónde se fueron estas tribus. Ahorita vamos a leer algunos pasajes bíblicos, pero obviamente salieron de Tierra Santa. Tuvieron que salir de aquí cuando fueron llevados cautivos por el rey de Asiria. Este fue el recorrido que hicieron. Acá está Asiria. Asiria es un imperio, era un imperio. Cuando usted escuche bíblicamente la palabra Asiria, hace referencia a un imperio. Y cuando usted escuche sin la A, nada más, así, Siria, está haciendo referencia a la nación actual, a la nación moderna. No a un imperio, sino a una nación. Hay que distinguir entre lo que es un imperio y una nación.
Asiria era el antiguo imperio en aquellos años, que es como si tú estuvieras viendo hoy en día a los Estados Unidos, con esa fuerza y esa potencia. Así era el imperio asirio. Bueno, estos llegaron y se dieron cautivas a 10 de las 12 tribus, las sacaron de Israel y se las llevaron. Este básicamente es el recorrido que hicieron, y nuestra tarea el día de hoy es más o menos descubrir por dónde andan. Ya salieron algunas tribus, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, los etíopes que ven aquí, de Etiopía, África. Los etíopes pues ya salieron diciendo que ellos son la tribu de Dan que está perdida. Por eso yo di una enseñanza que el anticristo iba a salir de la tribu de Dan, y que Dan se había ubicado en Siria y luego se fue a habitar a Etiopía, y ahí se multiplicaron y se mezclaron entre los etíopes naturales, y terminaron los judíos mezclándose. Pero ellos reclaman ser la tribu de Dan. Y si es así el caso, entonces tenemos aquí el descubrimiento de la tribu de Dan. Pero ya la tribu de Dan no está en Apocalipsis, eso ya lo sabemos, amén. Ya respondimos eso la vez pasada, no nos vamos a meter más ahí. También tenemos algunos chinitos, algunos asiáticos, que también se detectan, ¿verdad? Vestigios de israelitas en ellos. Bendita sea la gloria de Dios. La palabra de Dios se cumple. Muy bien. Luego tenemos también algunos africanos, europeos, entre otros. Pero así están las 10 tribus perdidas en todas las naciones, porque esto fue profético. Ahora, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saber? Sencillo y simple, con la nueva tecnología, con el rastreo de la molécula del ADN. No, el ADN o la prueba de ADN no miente, es imposible. Es una de las evidencias científicas más contundentes que existen hoy en día. Es imposible que se descarte tal hecho. Entonces, con el rastreo de la molécula del ADN, y los israelitas, los judíos, actualmente tienen instituciones, tienen laboratorios, escuchen esto, especializados en buscar a los hijos de Israel. O sea, los laboratorios que tienen se basan en las pruebas del ADN, buscando a las demás tribus perdidas. Y muchos de ellos pues han dado, ¿verdad?, el resultado positivo de que son israelitas. Entonces, de esa manera es como se buscan, y se han encontrado algunos miembros de ellos. Y como dice la palabra de Dios, ante los ojos de Dios, Israel está siendo monitoreado, y en el tiempo del fin van a resurgir. ¿Cómo iban a encontrar? Fíjense bien esto. ¿Cómo iban a encontrar esas 10 tribus perdidas, si no se tenía la tecnología? Y Dios ya de antemano, miles de años antes, profetizando que en el tiempo del fin resurgirían las 10 tribus perdidas y regresarían muchos de ellos a Tierra Santa. ¿Cómo es esto posible? Porque la palabra de Dios ya nos estaba anunciando que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar y el conocimiento iba a salir a flote, y las 10 tribus iban a ser encontradas. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es lo que se está haciendo. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Amén. Vean ustedes. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso, fíjense bien dónde los colocó, en Jalaj, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ok, este texto es importantísimo para los historiadores, o para el rastreo, para buscar el rastro del Israel perdido. Este es clave, y ya ha habido a través de la historia eruditos, ¿verdad?, especialistas en la historia que se han dedicado
basándose en este texto, a buscarles el rastro. Recuerden bien, por favor, atentos, recuerden bien que el reino de Israel se dividió en dos en tiempos o después del reinado de Salomón. Ok, por favor, atentos aquí. El reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que se componía de 10 tribus, y el reino del norte se llamaba Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. Entonces estaba el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Judá se componía de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y de Judá. Y el reino del norte se componía del restante de las 10 tribus. El texto que estamos leyendo aquí ya es un Israel dividido. Por eso dice que el rey de Asiria se llevó cautivo a Israel, o sea, al reino del norte, donde estaban solamente 10 tribus. A las otras dos las dejó, que era el reino de Judá. ¿Me están siguiendo? Ok, muy bien. Entonces, ya partiendo desde aquí, acuérdense que Samaria era la capital del reino del norte de Israel. ¿Y por qué se los llevaron cautivos? Porque Israel cayó en idolatría y Dios había mandado profetas y mensajes y les había dicho: yo los voy a castigar y los voy a esparcir entre las naciones si caen o si adoran a otros dioses. Eso hizo Israel, las 10 tribus, y Dios tuvo que cumplir su palabra y estos fueron llevados cautivos. Ok, se los lleva hacia Asiria y dice que los pone en Halach, en Abor. ¿Y dónde estaban estas regiones? Porque el imperio asirio en aquel tiempo abarcaba todo Afganistán y abarcaba hasta acá, hasta el sur de Rusia. Era enorme el reino de Asiria, enorme el imperio asiria. Ok, entonces se las llevó desde aquí el rey de Asiria a 10 tribus, dejando 2 en Tierra Santa, y las lleva, y entonces llega a Siria, y repito, todo esto era Siria, y entonces llega y las pone exactamente en esta zona. Vean ustedes, las puso aquí, donde después se encontraron los pueblos llamados los escitas, y luego las pone, luego se expanden hacia acá y andan llegando hacia el Mar Negro, allá al sur de la Rusia. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, los historiadores dicen, esto es lo más cerca que tenemos, los historiadores dicen que en el año 721, cuando son llevados cautivos, son llevados, y ese pueblo, los escitas, los cimerios, eran los habitantes de esas zonas. Se encontraron evidencias de la cultura israelí entre esos pueblos. Es por eso que muchos dicen que los escitas y los cimerios eran parte de los israelitas llevados cautivos en esos años. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, antes de que viniera Cristo. Imagínense, o sea que a nuestro tiempo ya son unos 2700 años de historia que las 10 tribus están perdidas. Porque esto es interesante, porque alguien puede preguntar: hermano, pero si dice que son 12,000 sellados de cada tribu y no hay 10 tribus, muchos dicen no existen 10 tribus, no sabemos nada de 10 tribus, entonces ¿cómo van a ser 12,000 sellados de cada tribu? Es por eso que muchos concluyen y dicen: esos 144,000 no son Israel, o es un número simbólico y se refiere a otros, porque el Israel no está completo. Vean, nada más. Ignoran el poder de Dios y el poder profético de las Escrituras. ¿Acaso Dios no ha dicho que va a restaurar a Israel nuevamente y que las tribus regresarán a Tierra Santa? Y si Él lo dijo, así va a ser. Y en el último tiempo Israel va a despertar de su sueño para proclamar a Cristo Jesús como el Mesías de Israel. Bendita la gloria de Dios. Entonces esto es profético. Ok, los historiadores, atentos, conocieron a los escitas, igual los asirios conocían a los escitas, a esos pobladores, como los Cumbri, los Gombri, Jimirraja, o, escuchen esto, o los Iscusa. Iscusa en esa lengua significa Isaac, o sea, los descendientes de Isaac. Entonces, ya tenemos ubicados a gran parte de los descendientes de las 10 tribus en esas zonas. También los historiadores dicen que llegaron hacia el sur de Rusia todos los escitas y traían las culturas israelíes.
Ahora, el término no solamente está incluyendo Israel, puede incluir otros pueblos, pero el tema aquí es Israel. Muy bien. Y la profecía de Isaías 49, versículo 6, especialmente el verso 12, si usted lee el verso 12 de Isaías 49, dice, las tribus restauradas de Israel vendrán de lejos, dice, vendrán del norte. Vean la profecía, vendrán del norte, porque Dios monitoreó a esas 10 tribus y Dios sabe dónde se encuentran todas ellas. Él sabe dónde se encuentran. Y la profecía dice, volverán, regresarán del norte. ¿Y qué está al norte de Israel? ¿Qué países están al norte de Israel? Pues tenemos a la Siria y tenemos a la Rusia y tenemos a todas estas naciones de aquí arriba. De hecho, tenemos hasta las naciones europeas, pero ya estamos hablando del continente europeo. O sea, volverán del norte, regresarán en el último tiempo, como está escrito, repito, en Isaías capítulo 49, verso 6 y el verso 12. Lo puede leer con placer en su casa. Muy bien. Otra profecía decía que Dios iba a castigar a Israel, al reino del norte, y lo iba a esparcir, como dije anteriormente, a todas las naciones. Quiero que abran la Biblia en Amós, profeta capítulo 9 y verso 8. Vean ustedes cómo Israel terminaría mezclado entre las naciones. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Están viendo la profecía? Dios anticipando que 10 tribus iban a estarse mezclando en las naciones. Por eso que muchos, ¿verdad?, alrededor del mundo, pues están ya proclamando ser israelitas. Ahora, tengo que ser claro, ya lo dije en la enseñanza pasada, no son este tipo de gente, ¿verdad?, que se pone su kipá y son de ahí del ranchito, ¿verdad?, y ya son judíos, ¿verdad?, y ahí andan ahí haciendo y eran ahí, va, tus cuates, y ya se sienten, ya se aprenden 2, 3 palabras en hebreo y ya sienten que son judíos. No estoy hablando de eso. O sea, hay una prueba de respaldo científico, biológico. Hay que examinar la molécula, hay que ver si eres judío o no. Y yo sí, ya me mandaron la otra vez un mensaje, déjenle ahora este paréntesis, ¿va? Porque sintieron cuando yo dije, sirve que voy a rajar a alguien por ahí. Yo sí le pruebo, yo sí tengo la prueba de que yo tengo sangre judía y se la pruebo, así se los dije. Y alguien ya me mandó un mensaje y no, pues, también que por el apellido yo soy judío. ¿Me entiende? Entonces así no es el asunto. Tú necesitas tener una prueba de respaldo que te diga que tienes sangre judía o israelita, y entonces sí, y a base de otras cosas te van a considerar, ¿verdad? Y ya muchos de ellos, por ejemplo los etíopes, recibieron ciudadanía israelí porque descubrieron que efectivamente había sangre israelita en ellos. O sea, no es nada más decir, y estos nada más se ponen su kipá, su talit, y andan diciéndole, ¿verdad?, a todos, soy judío. Y yo les dije la otra vez, no porque yo tenga sangre judía ya voy a andar así, o porque diga una que otra palabra en hebreo ya voy a andar de mesiánico. No, hermanos, nosotros somos la iglesia del Cordero, de Cristo. Estamos bajo la gracia, ya no hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo. Y Cristo viene por su pueblo. Y yo quiero estar con la iglesia de Cristo cuando Él regrese. Sí, imagínense al pastor Montaño ya en los videos de YouTube. Ya traigo aquí mi kipá, ¿verdad? Ya me lo voy a poner aquí mi kipá, ¿verdad? Aquí. Así como está el bebé Dios bendiga a este niño del pueblo hebreo, así como está este bebé aquí con el kipá, ¿verdad? Y no estoy haciendo mofa del kipá, sino de esta gente que se cree judía y no es, sino que son sinagogas de Satanás, dice la Biblia. Entonces ya nomás se pone el de imagínense al pastor Montaño y están ahí, ¿verdad? Ahí con mi talita ahí, y ya convertido completamente al... No, nosotros somos la iglesia de Cristo. Hermanos, hay que amar a la iglesia del Cordero. Los primeros cristianos eran judíos, pero amaban la iglesia de Cristo.
Y Pablo argumentaba y decía firmemente que él, aunque era de la tribu de Benjamín, que él, aunque era hebreo de hebreos, él servía a Yeshua, a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y fueron los mismos que nos escribieron: ya no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Fíjense bien, qué lindo. Porque ahí empieza el racismo y a decir: no, es que tú eres griego, es que tú eres un goim, eres un gentil, ¿verdad? Y fuera del pueblo. No. Hay que amar la iglesia de Cristo. ¿En qué me quedé, hermanos? En los escitas. La profecía está fuerte. La profecía sí está pesada, la profecía. Dios diciéndole a Israel que lo va a esparcir entre las naciones. Y esto sí está tremendo, porque ya con esta profecía las tribus de Israel se iban a esparcir alrededor del mundo y la casa de Judá se iba a quedar solita. Pero lo peor vino cuando Babilonia derriba o derroca al imperio asirio y también se lleva cautivos a los judíos. ¿Recuerdan? A la casa de Judá que estaba en Tierra Santa. Se los lleva cautivos y acuérdense que ahí estaba Daniel el profeta y estaban sus amigos también y fueron a Babilonia. Esa era la casa de Judá ya cautiva. Pero eso sí, regresaron después de 70 años otra vez a Tierra Santa y desde entonces están ubicados ahí. Ellos fueron los que pasaron, ¿verdad?, el estrago de Hitler, la aniquilación. Fue la casa de Judá la que pasó todas estas tragedias, pero sobreviven, ahí siguen, porque Dios tiene un propósito para ese pueblo. Bendita la gloria de Dios. Ay, el hermano de Israel ya se cree judío. No, hermano, pues yo soy mexicano, ¿verdad? Gloria a Dios. Soy mexicano de puro norte, bendita la gloria de Dios. De Chihuahua, la tierra de los profetas. Puro norte, puro mexicano, puro nopal en la frente. Amén. Mire, Cristo mismo en Mateo 19:28 dijo que Israel, las 10 tribus, ya Cristo está anticipando la llegada de las 12 tribus. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para... A ver, ¿qué dice? Para a las 12 tribus de Israel. Les estoy argumentando y diciendo, hermanos, bíblicamente, que 700 años antes de Cristo, las 10 tribus se habían perdido. Pero Cristo, 700 años después, Cristo profetiza ya la existencia y la reunión otra vez de las 12 tribus en el futuro. Y Cristo no miente. Él tampoco tiene la verdad. Él es la verdad. Y Él, como la verdad, Él no miente. Él ha dicho: las 12 tribus de Israel volverán a existir, y así será, porque es necesario que se sellen 12,000 de cada tribu. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, cuando ustedes leen Apocalipsis, el apóstol Juan también mira la nueva Jerusalén y dice que vio 12 puertas, y en las 12 puertas dice que miró los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea, la existencia y el Israel restaurado volverá. Pablo también argumenta en la epístola a los Romanos que Israel no ha sido desechado del todo y que en el tiempo futuro Israel será restaurado. Bendita la gloria de Dios. Hay Biblia para hablar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, el despertar de las 10 tribus será nuevamente y yo creo que en los últimos tiempos, según vaya avanzando más la ciencia, se van a ir descubriendo más y más israelitas y más alrededor del mundo. Bueno, miren, voy a leerles algo una evidencia muy fuerte de uno de los historiadores judíos más reconocidos, una autoridad reconocida tanto por los eruditos cristianos como por los mismos judíos. Esta es una autoridad, fue una eminencia. Josefo, un historiador judío del primer siglo. Vean lo que escribió él con respecto a las 10 tribus perdidas. Nuevamente, entre comillas, perdidas. Dice: toda la gente de Israel permaneció en ese país, o sea, allá en Asiria.
Dice, por lo cual hay solo dos tribus, o sea, está hablando de Tierra Santa, Judá y Benjamín. En Asia y Europa también dice que cuando fueron llevadas fueron subordinadas a los romanos. Mientras que las 10 tribus, fíjese bien cómo dice, las 10 tribus están más allá del río Éufrates hasta ahora. O sea que en el tiempo de Josefo, en el primer siglo, él tenía conocimiento en su tiempo de que las 10 tribus están esparcidas hacia el Éufrates. Vamos hacia el norte de Israel, tal como vimos en la escritura que estaban en Asiria. Luego los historiadores hablan de los escitas, de los cimerios, y algunos han tocado hasta los pueblos celtas. Pero esto es de verdad maravilloso. Y luego dice, y son una inmensa multitud que no se puede enumerar, decía Josefo en el primer siglo, y esto lo encuentra en el libro de Josefo, se llama Las Antigüedades de los Judíos. Yo tengo ese libro, es maravilloso, es lindísimo, es recomendable leerlo. Ok, hubo también un judío, autor judío llamado Mordejai, o Abraham Mordejai. Vean ustedes, que nació en el año 1451 y murió en el 1525, vean ustedes, fue el primer autor judío, escuchen, el primer autor judío en afirmar que los indígenas nativos, atentos, los indígenas nativos eran las tribus perdidas de Israel. ¿Cómo le quedó el ojo? No lo digo yo, lo está diciendo aquí Mordejai, un autor judío. Y eso no es todo. Aarón Leví, otro, viajó hacia las Américas en aquellos años, y cuando observó a las tribus, atentos, a las tribus indígenas, las miró cómo realizaban sus rituales, observó que hacían rituales judíos idénticos a los israelitas. Y él concluyó y dijo, efectivamente, estos tienen que ser descendientes del pueblo de Israel. Hay para todos aquellos, ¿verdad?, que gozan de denigrar a los indígenas y decir, cuando le dicen a alguien, tú eres un indio. ¿Usted ha oído esos términos? ¿De qué me hablas, indio? Oye, espérate, párale. El indio tiene sangre pura. El indio no está mezclado como tú y como yo. Alábale que él vive, bendita la gloria de Dios. ¿Verdad? El indígena tiene sangre pura. En vez de denigrarlo, decirle indio. Escúcheme bien, por favor. Atentos aquí, toda la atención es poca. Por las venas de estas culturas, de estas personas, pasa sangre pura. La tuya y la mía está mezclada. Tú tienes un porcentaje de español, ¿verdad? El otro lo tienes de indígena, el otro lo tienes de africano, el otro lo tienes de italiano, el otro, y ahí disculpen la palabra, soy de Chihuahua, no me malinterprete, pero traes un cochinero ya adentro. Tú y yo somos los mezclados. Miren, un mexicano, para autoeducarnos, el mexicano es eso. El mexicano es un mestizo. Un indígena no es un mexicano. Atentos. Un indígena no es un mexicano. Un indígena es nativo de. Nosotros llegamos o nos aventaron ahí, ¿verdad? Nosotros somos mezclados en el territorio de los originales, de los indígenas. Nosotros somos los mezclados. El mexicano es eso. Entonces al mexicano cuando le dicen, eres un indio, y ya le contesto ahora, ¿por qué te enojas? O sea, reflejas tu racismo claramente a nuestros pueblos, a nuestra gente, a esa gente, ¿verdad?, que brilla con sus culturas y que tenemos que orar por ellos y bendecirlos, que vengan al conocimiento de Cristo un día. Bendita sea la gloria de Dios, pero así se les trata. Gloria al Señor, no me quiero enojar, pero no sé por qué tenemos eso. Te enojas cuando te dicen indio. Y que hasta el término indio está mal, ¿verdad? Pero así, porque los indios son de la India, para acabar pronto. ¿Ok? Los indios son de la India. Pero aquellos, ¿verdad?, super sabios llegaron a las Américas y pensaron que habían llegado a la India. Así de extraviados andaban. Los primeros conquistadores, los primeros que llegaron a habitar, a descubrir estos mundos, ellos
iban a la India, pensaron que estaban llegando a la India y al ver a la gente les empezaron a decir indios y desde ahí toda la gente dice indio, pero eso está mal, ese término no es válido. Hay que utilizar la palabra correcta, son indígenas. Los indios son de la India. Entonces, la gloria a Dios. Con eso le digo todo, tienen sangre quizá más pura que la nuestra, ¿eh? Nosotros somos los mezcladitos. Vamos a ubicarnos. Hay un canto que dice de Daniel Santoy, creo se llama, no me acuerdo si es Santoy o no, pero dice, ubíquese, ubíquese, ubíquese. Está buenísimo ese canto. Bueno, nada más para que vean que los indígenas, en vez de tenerlos así, es necesario que reconsideremos, porque ahí los primeros habitantes tuvieron mucho que ver con los semitas. Ahora, que sean israelitas, esto es lo que afirman, como dije anteriormente, Mordejai, que es Abraham Mordejai, no este Abraham, pero este judío, este autor, está afirmando que son israelitas los indígenas. Ahora ya se quiere regresar para allá. Dice, no, yo soy indígena, hermano. Tengo el 90%. Bien. También Santiago, el escritor, nos dice, en Santiago capítulo 1 y verso 1, nos dice que, bueno, él escribe, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago le escribe a las tribus de la dispersión, a las 10 tribus perdidas. Bendita sea la gloria de Dios. Y para terminar, hay mucho que hablar, de verdad, hay mucho que hablar concerniente a las tribus de Israel. Hay otros que, siguiendo el rastro, escuchen esto, dicen que en todo el noroeste de Europa, ahí radican gran parte de las tribus perdidas de Israel, y que cuando llegaron los primeros peregrinos aquí, venían muchos israelitas a los Estados Unidos. Entonces a Estados Unidos se le tiene, por muchos historiadores, o por algunos historiadores, se le tiene como tribus esparcidas de Israel entre los mismos norteamericanos del Señor. Bueno, yo soy fiel creyente que en el futuro, así como dice la Escritura, ellos se levantarán. Ahora, la siguiente enseñanza, para el siguiente martes, voy a hablar de esta gran multitud de gente. ¿Por qué razón? Miren, es un tema profundo. Tuve que dar esta segunda parte de los 144,000 para responder quizá alguna pregunta que alguien tenga y diga, ¿por qué dice 12 tribus en Apocalipsis y nada más existen 2 tribus ahorita en Tierra Santa? Bueno, aquí está la respuesta que les he dado, ¿verdad?, en este recorrido o en este breve recorrido. Pero para el siguiente martes vamos a ver la multitud de gente de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, que se levanta en los tiempos del futuro, y por qué muchos confunden esa multitud con la iglesia y dicen, vean, es la iglesia que atraviesa la gran tribulación, y dice, salen de la gran tribulación. Pero aquí ustedes van a aprender mucho y se van a dar cuenta que esa línea de pensamiento está equivocada, que esa interpretación está equivocada. Hasta el anciano pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dice, yo no sé. ¿Ustedes creen que el apóstol Juan no conozca la iglesia del Cordero? Si él fue un apóstol de la iglesia y si él fue una columna de la iglesia, y cuando le hacen la pregunta, ¿quiénes son todos estos que salen de la gran tribulación? ¿Sí sabes? Juan dice, no lo sé, tú lo sabes. Y le dice el anciano, estos, no dice, son la iglesia del Cordero, no dice así. Dice, estos que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido, y de eso se va a tratar la siguiente enseñanza. En otras palabras, si esa hubiera sido la iglesia de Cristo, esa gran multitud que según pasa por la gran tribulación, ¿ustedes creen que Juan hubiese respondido, estos son la iglesia del Cordero, esta es la iglesia de Cristo? Pero Juan mismo no conoce quiénes eran esa gran multitud. Ahora, esta gran multitud fue alcanzada por la predicación de los 144,000 sellados. Por eso inmediatamente después de que se sellan esos 144,000, luego se nos dice, después de esto miré y aquí una gran multitud. ¿Quién les predicó a esos? En medio de la gran tribulación, los 144,000 predicaron el mensaje de Yeshua.
Y también esa gran multitud, les voy a dar rápidamente una introducción, esa gran multitud también se compone de todos aquellos creyentes cristianos que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia, que al ver que la iglesia fue arrebatada, estos tuvieron que emblanquecer nuevamente sus ropas en la sangre de Cristo para poder entrar a la eterna gloria. Bendito sea el Señor.